Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, cuando se enganchen a ver el video, los saludamos. Arrancamos un ciclo de charlas con actores de la política, del sector agropecuario, de distintos ámbitos, para entender mejor la realidad. Y tenemos el lujo de tener hoy a Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria, diputado nacional de Unión por la Patria. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación a dialogar en este ciclo de charla y que sea con todo éxito. Y los sucesivos y el anterior. Seguramente, si te tenemos acá va a ser un éxito. Y bueno, arranco por el principio, tema de intento de privatización de Banco Nación. Me gustaría que me cuentes un poquito y que nos cuentes a los que están ahí mirando cómo fue ese proceso y bueno, también emociones, sensaciones de vos como dirigente de carne y hueso también. Bueno, el gobierno decidió emprenderla contra todas las empresas del Estado a partir del concepto central que tiene el presidente de la Nación, que él detesta el Estado. Es decir, es una persona que se considera anarcocapitalista, con lo cual el Estado tiene que ser inexistente para él. En ese marco de inexistencia del Estado es que decide desprenderse de todas las empresas del Estado, sin medir lo estratégico que pueden resultar algunas, sin medir la eficiencia de las mismas y sin medir, en todo caso, aunque no sea necesario, hasta la rentabilidad de las mismas. Ninguno de los requisitos para el ideario libertario reunía el Banco de la Nación Argentina, porque es una empresa eficiente, es una empresa que genera rentabilidad y que tiene un fin estratégico para tener cierta soberanía financiera que no se la daría a ningún sector privado si el Estado no tuviera una herramienta o un instrumento financiero como el Banco Nación. A partir de ahí, primero lo anunció durante la campaña electoral, luego lo formalizó en el decreto de necesidad de urgencia 70/2023, después lo incorporó en la ley bases como uno de los anexos estableciendo que el Banco Nación iba a ser privatizado con mayoría del Estado, y luego en el revival de la ley base reducida, pero en su centralidad sigue siendo exactamente igual. Originariamente estaba incorporado nuevamente y en los últimos minutos previo a la resolución del dictamen de Comisión de Presupuesto y Hacienda decidieron sacarlo luego de una gran tarea que realizó toda la militancia de la Asociación Bancaria, a quien aprovecho para agradecerle a los trabajadores y trabajadoras, pero principalmente a la militancia de la Asociación Bancaria, que en un marco estratégico decidió salir a la calle desde el primer día. No habían pasado ni 12 horas del anuncio del decreto de necesidad de urgencia y yo recuerdo que hacíamos una asamblea multitudinaria en el banco y salíamos a la calle a menos de 12 horas de haberse anunciado el decreto 70/2023 que preveía esta privatización. Después hemos hecho sucesivas asambleas multitudinarias todas, hemos salido a abrazos al banco en casi todas las sucursales de la República Argentina y luego dentro de la estrategia fue perforar todos los capilares de la sociedad independientemente de su pensamiento político, llegando con nuestra posición respecto a la no privatización del banco y se logró juntar 1 millón de firmas. Cuando fuimos a llevarla es cuando deciden levantarlo porque claramente 1 millón de firmas, si vos lo incluís, decirle a 1 millón potenciales votantes, no me importa lo que pensás, creo que eso incidió muchísimo. Y por un lado, la alegría del objetivo cumplido, pero por otro también la tristeza, la amargura, la bronca de que prosiguieron otra serie de privatizaciones que tenía previsto el gobierno de empresas estratégicas, aerolíneas, trenes, agua, es decir, yo creo que no buscan privatizar empresas porque no estén cumpliendo un fin determinado, sean ineficientes o deficitarias. Lo buscan porque lo único que buscan hacer es negociados en este gobierno y lo demuestran en el DNU y en la ley. En cada artículo un negocio y cada capítulo parece suscripto por los estudios de las grandes corporaciones argentinas. Excelente, Sergio. Sobre la ley bases, ahí hay mucho que hablar. Es un paquete con un montón de quita de derechos, creo que ahí poco se sabe y creo que en algunos medios se habla de reforma light o le bajan el tenor a esta serie de leyes. Me gustaría hacer un repaso con vos respecto a lo laboral. Respecto a la ley base en términos generales tiene muchísimas cosas muy nocivas. Capítulo de privatizaciones, una apertura indiscriminada de la economía, el tema laboral que vos lo planteás, tema de registraciones también, además de eso
prevé son casi la misma ley, nada más que divide en dos. Lo otro era paquete fiscal que se incorporó como tema aparte, pero era lo mismo que decía el DNU, donde tenés la vuelta del pago de impuestos a las ganancias, la baja de bienes personales. Dentro de la ley base también tenés el régimen de grandes inversores. Específicamente sobre lo que me preguntás, vinculado al tema laboral, uno podría dividirlo en 4 o 5 capítulos, ¿no? El primero tiene que ver con lo que es registraciones. Es decir, se elimina a partir de ahora toda posibilidad de sanción que tenía o toda penalidad que tenía alguna empresa por incorrecta registración o no registración de los trabajadores, y se llega al límite de que inclusive en los contratos de obra donde un trabajador lo han tenido sometido a la indignidad de no tenerlo registrado y que luego ha habido una acción judicial y esa acción judicial tuvo un fallo favorable al trabajador, la ley dice cuando hubiera sentencia firme y estuviera erróneamente registrado. No está erróneamente registrado, hubo un delito y fue acreditado por la justicia. Y dice, párrafo siguiente, que la empresa o el empresario podrá deducir de lo que tiene que pagar el monotributo que haya pagado el trabajador en su condición de asalariado en relación de dependencia que no estaba registrado. Es decir, vos no estabas registrado, te tuviste que pagar un monotributo, lo pescan al empresario, lo condena a la justicia y no solo que le va a limpiar las multas y todo lo demás, sino que dice, la partecita que vos vas a tener que pagar, podés usar el monotributo que pagó el trabajador que indignamente lo tenías no registrado. O sea, a ese límite llega en el capítulo de registración. Después tenés un cuerpo central que es la afectación de los derechos de la ley de contrato de trabajo, que tiene que ver con el periodo de prueba, que pasa en lugar de 3 meses a 6 meses, en empresa de 6 a 100 trabajadores pasa a 8 meses y en empresa de menos de 5 trabajadores pasa a 1 año. Quiere decir que esos trabajadores nunca van a poder llegar a cristalizar su situación laboral porque a 1 año te van cambiando y ¿cuánto tiempo necesitas para saber si un trabajador es bueno o no? ¿Y dónde está la inversión de la empresa para que ese trabajador se forme y se capacite de acuerdo a los fines y necesidades que tiene la empresa? Lo segundo tiene que ver con las compañeras que tienen 45 días preparto y 45 días posparto de licencia de maternidad y ahora es optativo, pero permite que una trabajadora llegue hasta 10 días antes del parto trabajando, lo cual todo el mundo sabe que desde no solo lo físico, sino desde lo psicológico, una mujer que está por tener familia necesita el mayor tiempo posible de descanso, no solo físico, sino mental, y adaptarse a esa nueva situación que va a tener. Y en lugar de estar gozando de la felicidad de una criatura que va a tener, está pensando en el trabajo y en cumplir con objetivos que a veces son incumplibles en las empresas y le genera una tensión y unos nervios impropios para esa situación que tiene la compañera. Después también tenés el famoso tema de equipos o racimos, como le llaman ellos, de hasta 5 trabajadores o 6 trabajadores, en los cuales se los denomina trabajadores independientes. Un independiente, que es el jefe, tiene 5 independientes, que todo el mundo sabe que tienen un jefe, pero que son trabajadores que tienen que tener un monotributo y que no pueden tener ningún tipo de relación laboral. Esto es una barbaridad, es decir, porque cualquier empresa o cualquier comercio hoy de menos de 5 trabajadores no va a tener empleados, va a tener monotributistas, es decir, degradan la condición del trabajador. Entonces, son compañeros laburantes que nunca van a tener vacaciones, no van a tener aguinaldo, no van a tener horas extra, porque son monotributistas, facturan por un servicio X, no van a tener ningún tipo de derecho. Después también, dentro de eso se establece el fondo de cese laboral, que es optativo y por convenio colectivo de trabajo, es decir, vos podés optar por la indemnización del 245, que es un sueldo por año de servicio, o podés optar por un fondo de cese laboral. Aquí 2 advertencias, ¿no? Lo primero, se vulnera el principio del artículo 14b de la Constitución que dice que se deben dictar normas para proteger al trabajador del despido arbitrario. Con esto dejó de existir el despido, porque vos tenés un fondo de cese de actividad laboral, entonces vos mañana llegás a tu trabajo y te dicen no entres hoy día, llévate tus cosas y pasás y retirá tu fondo, no hay despido.
Entonces vulnera el principio de dictar normas para evitar el despido arbitrario. Eso lo consagra la Constitución Nacional Argentina. Entonces, ahí tenés un problema. El segundo problema que vas a tener es que va a ser tildado de inconstitucionalidad no solo por el concepto que acabo de vertir, sino porque además, al regularlo el fondo de cese por convenios colectivos entre los sindicatos y las empresas o las asociaciones empresarias, vos estás poniendo en manos de privados la decisión de reglamentar una ley que tiene sanción del Congreso de la Nación. ¿Qué pasa si vos regulás menos que un sueldo por año de servicio? Estás vulnerando la ley. ¿Y qué quiere decir? Que dos privados vulneran el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. Además de ser realmente retrógrado y repudiable que se permita hacer esto. Es más, pongo un tercer argumento y esto tiene más que ver con los fundamentos que con lo legal. ¿Por qué el empresario que no echa va a tener un costo laboral de entre un 8 o 12% más? Porque vos tenés que generar un fondo sobre la planilla de sueldo o sobre cada trabajador pagar el 8%, dice la ley, te lo deja reglamentado al ministerio, a la Secretaría de Trabajo. Pero supongamos que deciden que es un 8% de la masa salarial. Primero, no alcanza a ser un sueldo. 8 por 12 te da 96. No llegás a un sueldo por año de servicio, llegás al 96% de un sueldo. Si fuera el 8 en el proyecto original, ese era el máximo. Supongamos que un empresario no echa gente. ¿Por qué va a tener un costo laboral del 8% más todos los meses? Eso lo hacen para favorecer una vez más a las grandes empresas, que son las que despiden masivamente, las que suspenden masivamente. Entonces aprovechan esa circunstancia para que los chicos que no echan a nadie terminen pagando un costo laboral mayor para que el más grande pueda echar tranquilo. Y después tenés otra serie de cosas que tiene que ver, otro capítulo que tiene que ver con las derogaciones. Ahí se derogan los agravamientos de indemnizaciones por falta de registración, por registración incorrecta o por registración fuera de término. Eso tenía un agravamiento de la indemnización. Bueno, lo eliminan. Ahora uno se hace una pregunta ahí, una desde el lado del trabajador y otra desde el lado del empresario que cumplió. El empresario que cumplió y que tuvo a sus trabajadores registrados y que pagó todos sus tributos como corresponde, dice la ley, le estás diciendo en la cara que es un estúpido. Que en la Argentina no vale la pena que vos cumpla la ley. Si total después hay un gobierno y un grupo de legisladores que dice, mira, vos sos un estúpido, la verdad que ¿para qué lo hiciste si después te vamos a sacar una ley que diga que te perdonamos todo? Y lo segundo es para el trabajador. Nadie piensa en el trabajador que fue sometido a la indignidad de no tener la posibilidad de pensar en jubilarse, aunque sea porque no tenía aporte jubilatorio. Y nadie piensa en el trabajador que a lo mejor requirió de una obra social en un momento crítico de la salud de él o de su familia y no la tuvo porque su patrón, su empleador, no lo tenía registrado. Y además, cayendo en el discurso libertario de la hacen con la nuestra, porque eso es cada vez que hay algún tema con índole social, que puede ser un plan de trabajo, alguna inversión del Estado en materia de asistencia social, lo primero que te dice, la hacen con la nuestra, la hacen con la nuestra. Bueno, el Estado se tiene que hacer cargo de 60 meses de la jubilación, de considerarle certificado 60 meses de jubilación, de aporte jubilatorio a ese trabajador. Quiere decir que con la nuestra le pagamos 60 meses a un trabajador que debió haberlo pagado el empresario. Ahí parece ser que eso de la nuestra no les cuadra para el discurso, porque favorece al sector empresario. Entonces, lo sometiste a la indignidad, el Estado se tiene que hacer cargo de los aportes y no tiene ninguna contraprestación a cargo de semejante favor que le estás haciendo desde el Estado, porque vos le podrías imponer el cargo de que, mira, por 2 años mantener la planta de personal si te permito hacer este blanqueo, como ellos denominan, o la no registración de un trabajador, que sería lo correcto. O decirle, mira, si incumplís de vuelta, se te cae el plan. Acá si incumple de vuelta, no tiene problema. Es decir, puede volver a tener trabajadores no registrados dentro de 6 meses y no se le va a caer lo anterior y vuelve a registrar a estos 6 que tuvo durante 6 meses. Lo pescaron y dice, ay, tenía 6 más, pumba. Y además se lo permiten hacer en 5 años, lo cual es una barbaridad. Esto sería más o menos lo que es la reforma laboral. Es retrógrada y es inconstitucional. Es retrógrada porque retrotrae la situación de derechos de los trabajadores a antes de tener
los derechos, y es inconstitucional porque el artículo 75, inciso 19 de la Constitución prevé la progresividad de los derechos y la no regresividad de los mismos. Y es retrógrada y es inconstitucional porque vulnera el 14 bis no solamente en materia de lo que expliqué más anteriormente respecto a dictar normas para evitar el despido arbitrario, sino que también establece que se deben dictar normas en todo caso para protección del trabajo, y da una serie de de derechos, tanto en materia colectiva, en materia social y previsional o en materia de asociaciones sindicales, todos ellos vulnerados en esta ley. Sergio, y todo esto que vos enumerás es con la argumentación de que se van a crear más puestos de trabajo. Ahí quiero aprovechar tu experiencia y podemos tocar un poco los 90, que se vieron un montón de flexibilizaciones laborales y tiene un proceso inversamente proporcional en lo negativo. El desempleo creció, hubo flexibilizaciones y el desempleo crece. O sea, eso también es parte de refutar o una falacia libertaria, ¿no? Respecto de flexibilizar para aumentar el empleo. Es falso. Datos mata realidad, ¿no? Hay dos procesos de flexibilización muy fuertes en la Argentina. Uno es durante el gobierno de Menem con la reforma del Estado, la misma que se utiliza hoy para privatizar. Y otra durante el gobierno de la Alianza con la ley Banelco. Durante la reforma del Estado y en el gobierno de Menem, casi en la inexistencia misma de muchos derechos, ya sea porque se vulneraban por alguna legislación o porque se vulneraban de hecho porque el desempleo era tan grande que terminaban aceptando condiciones menores a las que tenían en sus convenios la gente para tener empleo, se llegó a una tasa de desocupación de más del 18%. Y durante el gobierno de la Alianza se llega a una tasa de desocupación de más del 22%. Quiere decir que a mayor flexibilización, mayor tasa de desempleo. Con lo cual queda claro que las leyes lo que facilitan es al sector empresario poder despedir, y las políticas económicas lo que favorecen es que de hecho la situación del empleo se vuelve tan dramática que los trabajadores a veces aceptan esos empleos sin derecho precisamente para tener un sustento, porque si no tienen el desempleo, con lo cual es absolutamente mentira. Y también hay otro dato que es relevante: con estos convenios colectivos, con estas leyes, con esta ley de contrato de trabajo, con estos agravamientos de indemnizaciones, la Argentina entre el 2003 y el 2015 creció en 266.000, creo, empresas nuevas generadas, todas prácticamente pymes. Quiere decir que con estas leyes, estos convenios y estos decretos se generaron empresas y se generó empleo. El problema pasa a ser la economía, no las leyes laborales ni los derechos que tienen los trabajadores. Excelente. Lo linkeo un poquito con lo del régimen de grandes inversiones, porque vos describís un proceso de pérdida de derechos laborales, intento de atomización del mundo del trabajo, pero por otro lado centralización del capital, digamos, como se da un proceso donde se concentra el capital, donde hay mayores beneficios, y del lado del mundo del trabajo mayor dispersión y una flexibilización con los derechos conquistados. Hay un proceso que se vio en los 70 en Estados Unidos, entre los 60 y 70, que lo habíamos visto estudiando con el amigo Guillermo Bierza, que fue un maestro para mí. Donde se da ese proceso, donde además el avance tecnológico permite un aumento de la productividad, que por otro lado no tiene una consecuencia no derrama, como dicen los neoliberales. No derrama para nada. Y es más, y la caída del ingreso es compensada con crédito, o sea que endeudamiento de las familias. Exactamente. Y para que no se caiga la demanda. Es un proceso bastante, no digo análogo porque no sabemos cómo se va a ir dando, pero podemos pensar o intuir que sea una cosa así. ¿Qué tenés para decir sobre el régimen de grandes inversiones? Unas palabras sobre tu análisis después el régimen de las grandes inversiones. No sé si no es análogo, porque es tan primario el proyecto de la derecha, es tan básico, es uno solo, es la transferencia del ingreso de los sectores populares o medios hacia una mayor tasa de rentabilidad de las empresas. Es así de sencillo. ¿Te la van a sacar de tu bolsillo o le van a pagar menos impuestos al Estado para incrementar su tasa de rentabilidad? Es nada más que eso. Es la avaricia y la codicia del capital hecha carne cuando vienen los gobiernos neoliberales. No te des
gañites mucho la cabeza pensando en la analogía de los procesos, porque en el fondo lo único que buscan y el único proyecto es ese, es básico y es primario, además de egoísta. Yendo a lo que es el régimen de inversiones. El régimen de inversiones para grandes contribuyentes va a ser algo que va, no te digo a terminar porque sería quizás una aseveración muy fuerte, pero sí va a perjudicar muchísimo a las pequeñas y medianas empresas y a la industria nacional. Vos le estás permitiendo a capitales que garanticen 200 millones de dólares de inversión distintos beneficios impositivos que los que menos posibilidades tienen de llegar a ese nivel de inversiones, pero que más trabajo generan, que son las pymes. Las pymes generan el 70% del trabajo en la Argentina. Quiere decir que las grandes empresas no generan tanto empleo. Y vos estás beneficiando a esas grandes empresas. Vos por liquidación de ganancias de empresas, la tenés en 3 tipos de alícuota de acuerdo a su facturación. En el 25, en el 30 y en el 35%. Eso es lo que pagan de ganancia. Ahora bien, cuando vos tenés uno de estos inversores de 200 millones de dólares en adelante, pagan el 25%, en lugar de pagar el 35%, pagan el 25%, le bajás 10 puntos de alícuota, es decir, van a pagar lo mismo que paga la pyme de tu barrio. El tornero de la esquina de tu casa va a pagar lo mismo que una empresa multinacional en la Argentina de ganancias por empresa. 1. 2. Le van a permitir tomar como crédito para pagar ese impuesto a la ganancia, ya con 10 puntos menos de alícuota, el impuesto a los débitos y el impuesto al cheque. El impuesto al cheque y a los débitos bancarios. Tercero, le van a permitir utilizar como crédito fiscal lo que hayan pagado de IVA cuando realizan operaciones de importación. Con lo cual, tiene una serie de beneficios impositivos que lo hace competir en una forma desleal con los más chiquitos, no con empresas de igual porte, con los más chicos que son los que generan empleo. Van a hacer pelota a la industria nacional y van a hacer pelota a las pymes con esto. Además, que el Gafi, que es la organización, el organismo internacional que regula, trabaja y establece políticas vinculadas al lavado de dinero, ha advertido que el proyecto que se estaba tratando y que tiene media sanción tiene serias deficiencias en materia de orígenes de fondo, lo cual puede permitir que la Argentina se convierta en un gran lavadero de plata de todo el mundo, vaya a saber de dónde provienen los dineros. Se lo ha dicho el Gafi, no se lo hemos dicho nosotros desde la oposición, ni desde los sindicatos, se lo ha dicho el Gafi, muchachos, deberían ser un poquito más prudentes. Bueno, y además, perdemos soberanía al trasladar todos los posibles pleitos o reclamos al CIADI. Entonces, ahí también perdés legislación. Y por otro lado, bueno, también desincentiva... No, pará. Y agregale que le dan estabilidad fiscal hasta el 2038. Es decir, nadie le puede tocar un impuesto hasta el 2038. Y obligan a las provincias, en un acto ya en extremo de avanzar sobre el federalismo y sobre la Constitución, a que toda provincia adhiera o no al régimen, porque cuando hay un régimen nacional las provincias tienen que adherir. Si le modificara cualquier impuesto, le suspenden las partidas de coparticipación hasta tanto alguien, vaya a saber quién es el alguien ahí en el gobierno, resuelva si está bien o está mal. Es decir, te van a presionar y chantajearte al límite de no mandarte los fondos coparticipables hasta tanto alguien comillas del gobierno diga si está bien o está mal que vos subiste un impuesto en una provincia. Bueno, y hay países, si quieren, ellos quieren llevar adelante un modelo extractivista y de índole, sí, un perfil minero y con también minería, litio, petróleo. Ese sería el trípode en el que se asientan, ¿no? Ese sería, claro, exactamente como lo decís vos. Y cuando uno ve países que se desarrollaron a partir de los recursos naturales, ve, no sé, toma casos como Noruega o como Australia, hay un montón de incentivos al eslabonamiento productivo, a la generación de valor agregado y empresas alrededor de esa industria, digamos. Acá se incentiva la importación de bienes de capital nuevos o usados, que en muchos casos se fabrican acá. Entonces, la verdad que no queda clarísimo el rumbo y que realmente por ahí no es de desarrollo, para nada, es una cosa que va a ser una colonia donde... No existe países donde el Estado no funcione. Te doy un ejemplo
vinculado a esto de una posición extractivista que vos decís, te voy a dar un ejemplo menor, porque es cierto, es una posición netamente extractivista, de economía extractivista, donde los recursos naturales, que algunos no son renovables, algún día se acaban, se los llevan, y después te venden las cosas, es decir, te venden las cosas ya armadas. El valor agregado lo tendrías que poner acá. Extraes litio, pero después compras baterías de litio que te vienen de otro país acá. Es una cosa insólita, pero bueno, eso va a pasar con este tipo de cuestiones. Sí, además ahora, que te obligan, por un montón de acuerdos, digamos que te obligan a aumentar la generación de energías renovables, vas a tener que importar bienes que se fabrican afuera con tu materia prima. Digamos, o sea, exactamente, pero te doy un ejemplo de por qué este tipo de cosas no van a funcionar. Este tipo de economía no va a funcionar. Hace horas han dicho que van a bajar 10, 15 puntos las alícuotas para importaciones de heladera, electrodoméstico y no sé qué, y plásticos y cubiertas de autos, creo, una cosa así, para bajar el precio. Ajá, contame cómo lo vas a bajar, porque si por otro lado desregulaste y no tenés ningún tipo de control sobre el que vende, ¿qué van a hacer? ¿Te lo van a comprar y van a mantener la tasa de rentabilidad? Si vos estás fabricando cubiertas, va a ser vos el que las compre afuera, las traiga y las vas a seguir vendiendo al mismo precio. En todo caso te va a ahorrar y va a tener 15% más de rentabilidad porque te bajaron 15 puntos la alícuota de aranceles que tenías que pagar. Si vos tenés absolutamente regulada la economía y no tenés ninguna norma del Estado que permita regular determinados mercados, determinadas actividades, determinadas situaciones que pueden ser estacionales, climáticas, etcétera, de nada te sirve bajar alícuota porque lo único que hace es generarle una mayor tasa de rentabilidad al que importa, al que va a importar el producto, porque ese te lo va a vender casi igual que el otro, te lo va a vender 10 pesos menos, nada más. Y la tasa que vos dejaste de percibir del Estado, el Estado no genera recursos a partir de eso, rompes la industria nacional y a su vez el precio sigue siendo el mismo. Si vos mismo liberaste todo. El caso más claro, el de las prepagas. Claro. Pasamos un segundo a lo fiscal, que ahí también tenés mucho para decir porque, bueno, venís trabajando hace mucho tiempo, impulsando esto de que el salario no es ganancia, pero ahora te toca, estar en el Congreso también y ver una serie de avances sobre otras cuestiones fiscales. Sí, mirá, en el paquete fiscal tenés 3 situaciones, la de blanqueo por un lado, la de bienes personales y la de impuesto a las ganancias, como 3 grandes títulos te diría. La del blanqueo volvemos a lo mismo que era el tema de registración en materia laboral. Vos permitís el blanqueo de hasta $100.000 sin preguntarle a nadie de dónde la sacó, de dónde viene la plata, si de un secuestro, un robo, nada. No le preguntás nada. Va y depositás $100.000 que tenías guardado y lo depositás. ¿Cuánto pagás por eso? 0. No pagás nada. Si en lugar de bienes es plata y lo haces a través de una LIC, tenés hasta $1 millón, $2 millones. Podés ir siempre y cuando no la saques por 2 años. Y si la sacás por 2 años, sí ahí pagás una alícuota. Sí, a estas barbaridades llega el blanqueo. Entonces volvemos a lo mismo. El que cumplió es un estúpido, el que no cumplió tiene esta posibilidad ahora de decir, bueno, lo hago. ¿Va a pagar algo por eso? No. Empieza a pagar después, qué sé yo, más adelante, después vemos. Vemos que él te cobra después. Pero aparte nadie pregunta orígenes de fondos. Después tenés lo que significa bienes personales. Bienes personales que van a alícuota del 0,70 al 1,70 creo que es, en materia de bienes personales, cuando bienes personales son los bienes de acuerdo a tu patrimonio. Una casa y un auto no pagás, después de la segunda casa, el segundo auto pagás sobre ese excedente. Ahora bien, y aparte tenés una serie de cosas, está valorizado eso, después de determinados montos tenés que empezar a pagar. De acuerdo a tu patrimonio va creciendo la alícuota, del 0,70 al 1,70. Si esos bienes están en el exterior, llegás hasta el 2,25 de alícuota. Los gobernadores, bajo la creencia de que restituyendo el impuesto a las ganancias a los trabajadores van a recobrar parte de la falta de recaudación que le está ingresando en las provincias, creen que es una buena medida o como mínimo no les quedó otra que aceptar el chantaje que le impuso el gobierno nacional para que muchos legisladores de muchas provincias acompañen esta situación de generar el impuesto a las ganancias. Ahora yo advierto, impuesto a los bienes personales va a tener una baja de alícuota.
Primero, te garantizan una estabilidad fiscal hasta el 2028, hasta el 2027 inclusive, a partir del 2028 recién vos te pueden toquetear un poco los impuestos, hasta ahí no. Primera cuestión, a nadie se lo garantizan de los trabajadores, sí se lo garantizan a ellos. Segunda cuestión, la alícuota empieza a disminuir de acuerdo al año. Y todos van a terminar en el 2028, sean bienes en el exterior o bienes acá, pagando el 0,25 de alícuota. ¿Qué significa? Que si vos, aparte de tu casa, tenés un departamentito que la juntaste toda tu vida para que te ayude en la jubilación, porque tu jubilación es magra, para tener un ingreso cuando te jubiles, va a pagar lo mismo que el que tiene una mansión en Miami, 0,25 va a pagar. O el mismo el que tiene un yate parado en Monte Carlo, qué sé yo, en Marbella, buscate algún lugar paradisíaco. Entonces, vos que tenés un departamentito de 2 ambientes para ganar 100.000 pesos más que te ayuden en tu jubilación porque el alquiler y con esto compensás, vas a pagar exactamente en el 2028 la misma alícuota que el tipo que tiene bienes en el exterior. Lo segundo, vos la haces regresiva, es decir, va cayendo la alícuota de 2,25, 2, así, hasta llegar, como te digo, al 2028 que va a pagar 0,25. Al trabajador no le dicen que ganancia va a ir decayendo y que en algún momento tampoco va a pagar. El trabajador va a seguir pagando el 35% de aquí a la eternidad, más o menos. Una condena in aeternum. A los grandes empresarios sí. No pagás bienes personales, podés blanquear trabajadores, podés blanquear plata. Pero ¿cuál es la advertencia que hago? Ganancias significan 2.200.000 millones de pesos por año, que es el 0,40 del PBI. La caída de recaudación por bienes personales va a ser de 1.500.000 millones, que es el 0,25 del PBI. Quiere decir que dentro de 2 años los gobernadores van a tener el mismo problema que hoy. Nada más que a los trabajadores ya nos están matando con el impuesto a la ganancia, pero no van a tener la posibilidad de recuperar esa plata, porque esa plata ya no la van a cobrar más. Entonces, este año van a zafar. ¿Por qué? Porque te establece que si vos declarás ahora a valores de octubre del año pasado o diciembre del año pasado, podés pagar 4 años juntos pagando el 0,45 de alícuota, sin importar en qué escala de alícuota estés. Vos podés pagar el 0,45 o si pagás 4 años juntos tenés que pagar el 70% y la otra parte todavía no se define cómo se paga o no sé si estará definido. Pero vos vas a pagar mucho menos. Entonces ahí vas a tener un ingreso de plata para las provincias que le va a cubrir este año por la acumulación de pagar 3-4 años juntos. Y parte del año que viene le quedará algún saldo de plata por cobrar. Pero después no lo va a cobrar más, vas a cobrar el 0,25 de alícuota. Quiere decir que lo que le metiste la mano en el bolsillo al trabajador se te va a ir porque dejaste de cobrarle a los demás. Ergo, vas a estar en la misma situación dentro de 2 años, 2 años y medio, las provincias van a estar en la misma situación prácticamente que ahora. Y por supuesto, impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias es un impuesto absolutamente regresivo. El salario no es ganancia, no debería tributar ganancias. El propio presidente de la Nación, cuando era legislador y estaba de campaña, dijo que era un impuesto inmundo que había que eliminar y hoy lo reinstala nuevamente. Además, es mentiroso que van a pagar de 1.800.000 en adelante. Cuando uno ve las deducciones que ya no se pueden... Primero, no es nada ingenioso lo que hicieron. Tomaron la ley anterior a la eliminación de ganancias, la actualizaron por inflación y más o menos le da los montos en los que han establecido la ganancia no imponible, las deducciones familiares, que son las únicas que quedan. Si vos tomaras por inflación también la ganancia no imponible, la trajeras por inflación y le aplicaras el 40%, porque vos podías deducir hasta el 40% de la ganancia no imponible por determinados rubros, te estaría dando que la ganancia no imponible te da 500 y pico mil pesos y te da 331.000 más o menos, el 40% de esa ganancia no imponible que vos podías deducir. Pero como mínimo hay 14 ítems que vos ya no vas a poder deducir, porque ellos eliminan el inciso X, Y y Z del artículo 26 de la ley de ganancias, que son los bonos por productividad, en el caso de los bancarios el bono por ROE, tenés una serie de beneficios que vos podías deducir. Tenés el artículo 27 que no puedo decir, que eran las guardias médicas, que fue votado por unanimidad, y los que hoy votan absolutamente lo contrario, menos nosotros, tanto la izquierda como nosotros de Unión por la Patria, los demás votaron por eso por unanimidad. Hace
Nada. 5 meses atrás, 6 meses atrás, antes de la ley nueva de ganancia que la eliminó. Después tenés la eliminación del artículo, del punto 4 del artículo 82, que también es una serie de deducciones, horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenés la eliminación del artículo 110 y el 111 de la ley de ganancia, que son gastos médicos, equipamientos, gastos de escolaridad, capacitación, viático, movilidad, tickets convertidos a peso, que eran los tickets canasta, o vales de alimentarios, una cosa así como le llaman ahora. Quiere decir que tenés 14 ítems que vos podías deducir 331.000 pesos al año por cada ítem. En 10 ítems nomás, ya tenés más de 300.000 pesos. Quiere decir que ya no es 1.800.000, es 1.500.000. Y cuando no podés deducir el aguinaldo tampoco, que estaba previsto deducirlo, ya tenés la 12ª parte de un sueldo que no puedo deducir, que sobre 1.800.000 serán 150.000 más. Quiere decir que ya está en 1.250.000. Por eso yo siempre digo que vos partís a partir de 1.200.000 ya pagando ganancia en un país donde necesitas más de 700.000 pesos para no ser pobre. Quiere decir que ni bien pasaste el umbral de la pobreza, pagás impuestos a las ganancias y podés llegar a pagar hasta el 35% del excedente en el impuesto a la ganancia, mientras que una empresa que te factura 70.000 millones de pesos al año, por esto del RIGI, si se metió por el lado del RIGI, paga el 25%, no el 35%. Un dislate total que demuestra claramente el direccionamiento de un gobierno en lo que volvíamos al origen. Son tan primarios, son tan básicos y se les ven tanto los hilos que lo único que quieren es una transferencia de ingresos del bolsillo de cada uno de nosotros para mejorar la tasa de rentabilidad de los sectores poderosos. Clarísimo. Sergio, estuviste ahí en la marcha en defensa de la universidad pública. Sí. Seguí ahí, bueno, estabas como secretario general, pero también como argentino que quiere que la educación pública y gratuita siga siendo de calidad, que no le peguen el motosierrazo que le pegaron a los presupuestos. Y bueno, no sé, me parece que ahí hay un actor muy dinámico, ahí por ahí estaba un poco asociada a esta idea de que la juventud se fue del lado de Milei, y me parece que ahí hay otra cosa. Me parece que también florecieron muchos de los pibes que se educaron en las universidades del conurbano también, que se hicieron en el proyecto político de Cristina. No sé, ¿qué pensás ahí? ¿Qué ves como un actor dinámico a los pibes en defensa de la educación pública? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo viviste? Hay pocas cosas hoy en la Argentina y desde hace un tiempo que pueden nuclear a la totalidad de los argentinos y atravesarlo independientemente de su origen partidario, de su pensamiento ideológico o de la circunstancia y el momento. Una es la causa Malvina, otra es la universidad pública o la educación pública. Después es difícil encontrar puntos en común en el que aquellos que tenemos pensamiento distinto podamos transitar un mismo camino. Creo que hoy son esas dos situaciones y creo que en el corto plazo lo va a ser la situación económica y social también. Okay. La universidad pública es uno de esos dos lugares comunes en los que podemos comulgar la variedad de pensamientos que podamos tener. Y creo que el gobierno, en su siempre originaria idea que el Estado no tiene que existir, entiende que la universidad pública es innecesaria. Entonces, lo hace a través de los vouchers, cuando subsidia colegios privados, lo hace a través de quitarle el fondo de incentivo docente para que se caiga no solamente el salario de los docentes, sino también las políticas públicas en materia de educación pública, y lo hace a través de congelar o no actualizar los presupuestos universitarios para el normal funcionamiento de la universidad pública. Estamos ante la primogénita idea de un presidente que dice que el Estado no tiene que existir. Entonces no nos debería llamar la atención. Lo que nos debería llamar la atención es que muchos de esos pibes seguramente, como muchos trabajadores también, decidieron optar por esa opción electoral. Esto es lo delicado y esto es lo que hay que corregir y revertir. Por ahora, vuelvo a decir, hay dos situaciones en las que atraviesa cualquier pensamiento ideológico la posibilidad de encontrar unidad en la acción. Una es la educación pública y la universidad pública. Por eso creo que están llamados a ser un actor protagónico los jóvenes y la comunidad educativa para poder empezar desde ese lugar a transformar la realidad en otros ítems o en otros lugares en donde hoy todavía no encontramos esos puntos de encuentro que sí lo encontramos en la educación pública. Ahí el jueves 9 hay paro
paro general. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cómo viene eso? Yo creo que el paro general es acertado. Sé que lo que dicen los medios de comunicaciones afines al gobierno, el propio establishment, que es el destinatario de todas las políticas de Milei para favorecerlo, no le hicieron un paro en 4 años a Alberto Fernández porque hacen 2 ahora. Bueno, lo primero es explicar eso. Es decir, hubo 1 año y medio de pandemia en la Argentina en donde había aislamiento social, preventivo y obligatorio, entonces era casi inexistente la posibilidad de hacer una medida de fuerza, además que las empresas y la actividad económica al principio no estaba funcionando y luego fue de a poco funcionando. Y posteriormente, y aún estando en pandemia, nosotros tuvimos un régimen de paritaria donde nadie nunca se animó a decirte que no te homologaba una paritaria, y además sirvió para ir llevando los salarios al ritmo al menos de la inflación en algunos casos, en otros lamentablemente no, pero la pérdida del poder adquisitivo del gobierno de Alberto Fernández fue un 9% con una pandemia, una guerra y una sequía en el medio, y la pérdida del poder adquisitivo de Macri fue de 24 puntos en el nivel de ingresos generales entre jubilados y trabajadores activos en 4 años sin ninguna de estas condiciones, no, al contrario, con un préstamo inclusive de 50.000 millones de dólares para que ganara una elección y la perdiera. Entonces esto es aclarar por qué esos 4 años. Y segundo, porque nadie atacó tan salvajemente no solamente el ingreso de los trabajadores, de los jubilados, sino que además le quitó la comida a los argentinos que tenían necesidad y hambre, le quitó derechos a los trabajadores con un decreto de necesidad de urgencia y ahora con una medida de sanción que espero que el Senado la pueda bajar y no aprobarla, e inclusive restituye un impuesto a los trabajadores generando un impuesto. Es decir, el presidente que dijo que si generaba un impuesto se cortaba un brazo, vaya buscando una casa de prótesis que le facilite varios miembros, porque ya incrementó el impuesto país, pone el impuesto a las ganancias, puso un impuesto a los combustibles. Es decir, todo pega donde tiene que ver el bolsillo del trabajador. El ataque es brutal. Caída del 19% del salario, un poco más del 19% de los salarios registrados. Caída de más del 30% del ingreso de los jubilados. Despidos, 70.000 trabajadores han sido despedidos del sector privado. Y fíjate un detalle, de los 70.000 trabajadores la mitad pertenecen a la construcción que tiene el fondo de cese de actividad laboral. Eso da cuenta de que ese fondo de cese sirve para que te despidan con mayor tranquilidad si total el despido no existe, lo que yo decía después. Lo que está, te desvinculan, te dicen andate, llévate la plata que tenés ahí en la caja de ahorro y andate. Entonces, de los 70.000 empleos privados, la mitad son de la construcción, no solo por el parate de la obra pública, sino porque es más fácil despedir. Después tenés caída de los monotributistas sociales, tenés caída del empleo público en casi 30.000 trabajadores, te suma más de 100.000 trabajadores. Bueno, creo que están absolutamente dadas todas las condiciones para hacerlo y decirle a nuestros compañeros que si no querés pagar ganancia, que si no querés que te despidan, que si no querés que te quiten derechos, que si no querés que tus padres, tus abuelos padezcan la indignidad de que le licúen más del 30% en 3 meses o 4 meses su haber jubilatorio, bueno, pará el día 9, porque vas a ayudar a que el gobierno interprete el mensaje y se corrija. Sergio, por último, bueno, tengo para preguntarte un montón de cosas más, pero por ahí lo decimos. No, ¿da para seguir? Sí, dale. Me gustaría ir un poco de la coyuntura a los orígenes. ¿Cómo te sumaste a militar en política? ¿Cuál fue la convocatoria a la que te sumaste? Y bueno, no sé, ¿cómo fue eso? Yo empecé en política de muy chico, a los 17, 18 años. Ya antes había tenido alguna experiencia con ¿Año? Perdón. Yo empiezo en el secundario en el año 74, 75, okay, por ahí, tengo 62 años. No, 75 creo que empecé. Bueno, por ahí, porque fue el primer año. En Mendoza. Uh-huh. Bueno, no se me olvidó. Pero eran cosas mínimas que uno hacía a nivel de delegado de curso, era muy chico. Después, obviamente en la política, incursiono con la ola del alfonsinismo dentro de la Unión Cívica Radical. Obviamente muchos de nosotros nos vimos fascinados por el pensamiento ideológico de Alfonsín. Era un pensamiento muy progresista.
y además con toda la injundia de que veníamos de un gobierno militar y los que éramos pibes, teníamos 18, 19 años, todos queríamos militar. Transitaste la adolescencia en la dictadura. O sea. Claro. Y bueno, cuando incursiono ahí en política, en el año 84 ingreso a trabajar en el Banco Mendoza, octubre del 84, 8 de octubre de 1984. Y a los 3 meses de estar en el banco, soy electo delegado de la tesorería del banco en Casa Central, que era el lugar más grande del banco. Tenía 180 compañeros más o menos bajo la representación. Después, a los 3 años, tenía 24 años, porque entré a los 21 al banco, 3 años. Fui electo secretario general de la gremial interna, eran 1.800 trabajadores. Creo que fui el secretario general más joven de esa gremial, un banco centenario. Después, en el año 94, asumo como secretario general de mi seccional. También fui el secretario general más joven de la seccional. Y después vine acá en el año 2004, 2005 como miembro del consejo. No, estaba como consejo directivo nacional y en el 2005 creo que es, que asumo como secretario de Acción Social y Deporte. Duré un mandato ahí y fui como secretario adjunto del sindicato. Viene la detención de Zanola, que era el secretario general. Y con un mes de secretario adjunto me tuve que hacer cargo de la organización en el marco de una crisis institucional muy fuerte por toda esa situación. Bueno, y de ahí en adelante he tenido la posibilidad, gané la primera elección, ese mandato prácticamente lo ejercí yo siendo secretario adjunto, y luego viene una elección con 3 listas en la que me eligen secretario general con casi el 80% de los votos. Y después, bueno, el mandato que está transcurriendo ahora también. Bueno, a mí me pasó que cuento mi experiencia, digamos, con la política y creo que también es un poco el desafío que tenemos los que fuimos convocados a la política a través de un sueño, una utopía, digamos. A mí me tocó empezar a militar en el 2011, después de la muerte de Néstor. Fue como esa gran convocatoria a transformar la patria, digo, las grandes convocatorias. Y yo creo que la gente se acerca a la política, los pibes se acercan a la política cuando ven que hay algo grosso para transformar. No, la gente no se acerca cuando hay 2 cargos para concejales. Creo que... Fíjate vos en un detalle. Hay 2 puntos de inflexión en el advenimiento de la democracia en el 83 hasta la fecha. Uno lo protagoniza Alfonsín, que es transformar el pensamiento de una sociedad, es transformar un Estado asesino en un Estado democrático y transformar el pensamiento de la sociedad de que ese Estado terrorista estaba bien, ese Estado asesino estaba bien, y había que transformar ese pensamiento. Fue una tarea cíclope a la de Alfonsín, porque era cambiar 80 años de historia en la Argentina. Perdón, ahí hago un paréntesis, Sergio. Creo que la peli, ¿no? 1985, a todos los que no vivimos esa época, nos permitió como, más allá de que la figura de Alfonsín no pasa, no es protagónica en la peli, pero sí que te da un clima de la época, digamos. Creo que sí. En ese momento, a mí me pasó que ir a verla al cine con gente que había vivido la dictadura, que había visto los juicios, que había visto los... Sí, fue una cosa muy, muy movilizante todo eso. Lo que te decía es que a él le toca cambiar la mentalidad de una sociedad para convertir un Estado asesino en un Estado democrático. Y a Néstor y Cristina les toca cambiar la mentalidad de una sociedad del que se vayan todos a hacer entender a por lo menos 2, casi 3 generaciones de jóvenes la importancia del Estado como regulador de las relaciones de una sociedad y la importancia de la participación y principalmente de los jóvenes para transformar esa realidad. Son 2 puntos de inflexión muy fuertes en el advenimiento de la democracia. El de Alfonsín de cambiar la mentalidad de la sociedad de un Estado asesino a un Estado democrático. Y el de Néstor y Cristina del que se vayan todos a la importancia del Estado y la importancia de la participación. Así es, y yo creo que un poco el desafío que tenemos los que pasamos y vivimos esa experiencia política
es volver a construir también una utopía que puede ser intergeneracional, que puede ser multifacética, policlasista. Creo que hay una necesidad ahí que por ahí un poco se manifestó en la nueva melodía o las nuevas melodías, pero creo que hay algo de eso. Trajo lío eso. Trajo lío, pero me parece que está bien, porque han traído lío también Alfonsín, Néstor, Cristina, Sí. todas las personas que ven que hay un statu quo que no funciona, que no genera ningún tipo de entusiasmo, convocatoria y movilización. Creo que, bueno, qué sé yo, trajo lío porque también sabemos cómo se pueden hacer las cosas de otro modo. Sabemos que yo entiendo que la nueva melodía es... no hay que ir a buscar solamente a los que tocaron en esas bandas, sino que me parece que hay que recuperar las premisas con las cuales se hicieron las cosas que convocaron a mucha gente a la política. No sé, es algo que nos toca transitar a muchos y que vamos caminando y compartiendo y peloteando también acá con vos. Hay cuestiones que son internas de discusión y hay cuestiones que son endógenas, que se tiene que dar para eso. ¿Cuáles son las cuestiones endógenas? Primero, y que cuando te empiece a faltar lo que tenía, vas a empezar a valorar lo que es un proyecto de país distinto. Mientras tanto, vos te quedás con que te fuiste del gobierno con una inflación del 180%, con que había un ataque de los medios y del poder muy fuerte sobre los espacios nacionales, populares y progresistas, y que caló hondo esa crítica y esa desmesurada acción sobre esos espacios. Entonces, lo primero es, vas a poder recuperar mucho de esa juventud o mucho de ese votante desencantado cuando empiecen a pasar las cosas que ya empezaron a pasar, que es que empezás a perder cosas que vos ya tenías ganadas y que eran como algo natural de tu vida. Por ejemplo, un subsidio en la boleta de la luz. Cuando vos hoy ves la boleta de la luz y te llegó 100 lucas y antes pagaba 20 porque el Estado te subsidiaba. Cuando vos veas el precio que está el kilo de pan y antes lo pagaba menos porque había un fideicomiso del trigo que te permitía establecer un precio de la bolsa o de la harina para que el pan estuviera más o menos barato, y así te puedo seguir enumerando una serie de políticas, pues sí, che, pero entonces esto que está pasando, a lo que pasaba antes era porque el Estado me ayudaba. Entonces vos vas a... Primero, esas cuestiones endógenas tienen que pasar. Y segundo, las internas. Ya no alcanza con el peronismo solo para ganar una elección y sostener un programa, porque vos tenés que ganar una elección y sostener un programa. Y también creo que van a aparecer liderazgos más transversales y no tan verticales. A veces la creencia de que es entre el líder y su pueblo, sin pensar que hay intermediaciones sociales con las que hay que discutir, acordar y establecer políticas, es un error de quien lidera, ¿no? Entonces me parece que va a haber un cambio de liderazgos en esos sentidos que van a ser más amplios y más abarcativos. Y en ese más amplio y abarcativo, obviamente tiene que haber un proceso mucho más profundo de formación de la dirigencia política, sindical, social, etcétera, etcétera. Porque del otro lado nos están discutiendo con argumentos a veces básicos, como sea, pero nosotros nos quedamos con el discurso y muchas veces nos damos el debate desde los argumentos científicos o de estudio. Creo que Cristina hacía un buen llamado en Quilmes el otro día a que los dirigentes estudiemos más, y a mí me parece correcta esa apreciación. Bueno, eso que vos decís sobre la horizontalidad de las formas de organización, creo que se manifiesta un poco en las redes, en las redes, pero que uno las puede encontrar en este tipo de comunidades de redes, por ejemplo, no sé, gente pibes que se organizan, de foros, de distintos lugares de intercambio donde hay otro tipo de una horizontalidad que por ahí la política tradicional no está acostumbrada a generar. Creo que ahí hay todo un proceso que hay que primero saber interpretar, entender, y después, bueno, por ahí, no sé si organizar, pero creo que hay algo sobre la participación las personas ahora tienen participación en múltiples comunidades, por ejemplo, o sea, de todo tipo, no es solo una comunidad en particular. Creo que hay una dinámica de los jóvenes que es diferente a
a la que yo tenía, por ejemplo. Yo no creo tanto en el Dios comunidades en las redes sociales. Me parece que están acotados a un determinado o determinados grupos que tienen determinados pensamientos y plagados de inoculación de mucho odio en muchos casos, ¿no? Que lo único que buscan es no deslegitimar el pensamiento del otro a partir de los fundamentos, sino deslegitimarlo a partir del agravio, del insulto. Entonces, yo quizás prefiera algo más tradicional, no soy ingenuo y también sé que eso existe, las redes, los grupos, que hay que prestarle atención porque generan algún tipo de opinión por la repetitividad que tienen los pequeños trazos cortos de sus publicaciones. La sociedad, creo que producto de todo este mundo informático, tiene una sobreabundancia de información permanente, entonces trata de golpe que lo que le llegue sea en 1 minuto 30, por eso los videos son de 1 minuto 30, y termina leyendo títulos y copete en las notas de los diarios y no a lo mejor un análisis correcto, y a veces el título y el copete no dice lo que dice la nota, porque el título te lo pone el editor y las notas te le escribe el periodista. Y a lo mejor el periodista dijo una cosa y el título sirve otro para el editor o para el director de un diario o de una publicación. Creo más en llegar a la gente y no creo que toda la sociedad esté con un iPhone metiéndose en un foro, porque cuando va a un barrio que tiene necesidades, los vecinos discuten entre ellos cuáles son sus necesidades de cloaca, de agua potable, de infraestructura, de seguridad, y eso en las redes a lo mejor lo ven en un video de 1 minuto 30 y no en la charla con los vecinos. Las dos cosas son importantes, pero me parece más importante el contacto personal. Y sobre todo, como digo, como decía al principio, va a haber un punto en donde los factores endógenos, que son aquellos que van a provocar que la sociedad recapacite respecto a su voto y diga, era importante el Estado, porque yo con el Estado acompañándome no pagaba esta boleta de la luz, no pagaba esta boleta del agua, no me la cortaban, o pagaba el pan más barato, o tenía la oportunidad de algún tipo de asistencia o inversión social distinta. Hay que recuperar el pensamiento de que el Estado es importante y no que un anarcocapitalista nos diga que hay que destruir el Estado. Bueno, Sergio, un placer hablar con vos. No sé, me gustaría que le mandes un mensaje por ahí a la gente que se siente sola, que la está pasando mal y que por ahí no encuentra mucha esperanza en este momento. Es duro, porque hay mucha necesidad en muchos sectores de la sociedad. Y de golpe, todos aquellos que quizás porque estaban desencantados, porque tenían bronca, eligieron esta opción electoral, de golpe empiezan a darse cuenta que tienen un amigo, un pariente o un vecino que lo echaron de su trabajo, que lo suspendieron de una fábrica, que lo tenés que ayudar para pagar la boleta de la luz porque si no se la cortan, que a lo mejor los pibitos no pudieron llenar o poner las cosas en la mochila para que vayan a la escuela, las pibas y los pibes de ese vecino, pariente o amigo. Y a veces es difícil hablarle al que no tiene esperanza, y a veces es difícil hablarle al que cuando votó no pensó que estas cosas podían pasar. Simplemente uno tiene que decirles que son tiempos que van a pasar y que lo que sí tenemos que hacer es tratar de conseguir unidad y no quedarnos callados y reclamar, tener gestos de rebeldía ante esta situación de indignidad social a la que someten a gran parte de la sociedad argentina. Que si nosotros logramos y tenemos la capacidad de indignarnos ante la injusticia y de vernos reflejado con empatía en el que tiene angustia y transita ese camino doloroso de que no le alcanza, de que perdió su empleo, de que no sabe cuál es su destino, de que tiene una incertidumbre todos los días, porque desde el día de diciembre todos los días han sido de incertidumbre y angustia, que hay que tratar de estar lo más firme posible de mente, de corazón, de espíritu y de cuerpo para salir una y mil veces hasta que el gobierno entienda que tiene que cambiar sus políticas y si no por la vía democrática cambiar a este gobierno en la próxima elección parlamentaria y luego en la elección